Y es momento de irnos con nuestra entrevista. Si usted es obligado a pagar una pensión alimentaria, recuerde que este mes, sea usted empleado público o privado, tiene la obligación de pagar también el salario escolar si sus hijos están en edad de estudio. El objetivo de este salario es cubrir las necesidades del menor con relación a sus estudios. Si no paga el salario escolar, corre el riesgo de que se emita una orden de apremio corporal. Ese es el tema que vamos a tratar con la abogada laboralista doña Emilia Williams, a quien agradecemos su compañía el día de hoy. Muy buenas tardes y feliz año. Gracias, feliz año, Karina. Un saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Y vamos a habilitar también el número telefónico 905-611-0611 por si tienen dudas con respecto a este tema. ¿Cuál es el plazo que tienen los obligados a pagar el salario escolar? El plazo máximo es hasta el 31 de enero de este 2023. Quedan pocos días. Hablábamos en la información previa, entonces, si no lo paga después, a partir del 1 de febrero, ya podrían generarse estas órdenes de apremio. Correcto. La Sala Constitucional y los tribunales de familia han determinado que el salario escolar, que en realidad no debería llamarse así, en realidad son gastos ordinarios de entrada a clases, son parte de la misma obligación alimentaria. Entonces, es por esto que si hay incumplimientos, se puede generar una orden de apremio comprometiendo la libertad personal de las personas obligadas. Es un tema muy delicado. Y también hablábamos, actualmente solo los funcionarios públicos reciben el salario escolar, pero las personas, aunque no sean funcionarias públicas y tienen una pensión alimentaria, tienen que realizar este pago. Claro, por eso le decía que no es el nombre correcto llamarle salario escolar. En realidad no es un salario escolar, son gastos ordinarios, gastos previsibles de entrada a clases. Por ahí viene la confusión. Si le decimos salario escolar, podemos pensar que solamente los empleados públicos están obligados, y no es así. Ya se ha dicho, la jurisprudencia ya ha dicho que todas las personas que tienen hijos tienen como parte de su obligación de parentalidad, ¿verdad?, de como obligación de ser papás, pueden prever que sus hijos van a entrar a clases y tienen que ver cómo hacen para ahorrar, para tener garantizada este dinerito que van a tener que pagar en este mes de enero. ¿El monto quién lo establece? ¿El juez también? El monto lo establece un juez. En la mayoría de los casos se establece un monto igual a la cuota alimentaria. Sin embargo, esto no necesariamente es así. Ya hay jurisprudencia de la Sala Constitucional que dice que este monto debe estar debidamente fundamentado, ¿verdad? Tiene que decir por qué. Hay mucha diferencia entre niños que entran a clases en una escuela privada en el área metropolitana versus un niño tal vez de edad pequeño y que está en una escuela rural pública. Entonces hay muchísima diferencia de lo que significan los gastos. Entonces sí, este monto debe estar debidamente justificado por el juez que lo fijó. Tenemos la llamada de don Oscar López desde San José. Muy buenas tardes, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí, es que yo soy jubilado y me jubilé bastante joven y tengo dos niños que están en etapa escolar. Y resulta que cuando uno se jubila, pues le dejan de trabajar para el salario escolar. Sería sano que incorporaran eso, como que metieran dentro de un proyecto de ley esa idea que ayudaría mucho en esta cuesta de enero, que ayuda para los útiles escolares y demás gastos. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Tiene razón el señor. Sin embargo, como les decía, son gastos previsibles, gastos que ya sabemos que van a ocurrir, que durante todo el año sabemos en enero tenemos que tener esos fondos. Entonces ya está resuelto por la jurisprudencia que todas las personas que tenemos hijos tenemos que garantizar tener estos fondos para la entrada a clases. ¿Qué pasa si no tenemos los recursos? ¿Se puede llegar a una negociación con la madre de familia? Sí, correcto. Esto es la solución, ¿verdad? A veces hay situaciones complicadas, lo vimos en la pandemia muchísimo, personas sin trabajo, personas con los contratos de trabajo suspendidos o con reducción de jornada, y por supuesto que esta es la solución. Hay diversas formas que la ley contempla, una de ellas es el pago a tractos, otra de ellas es, digamos, la suspensión por unos meses mientras la persona encuentra trabajo y puede garantizar este pago. Pero sí es importante que acudan a la figura de la negociación antes de que se venza este plazo de 31 de enero, porque ya el 1 de febrero en la mañana les podrían firmar la orden de apremio. En este caso, estos acuerdos tienen que estar bien firmados, justificados para evitar cualquier situación posterior. Sí, correcto. Es lo ideal que sea así. Recordemos que la justicia en los casos de pensión alimentaria es gratuita. Esto quiere decir que las partes se pueden acercar al despacho
hacer lo que se llama una manifestación, que es decir, simplemente van juntos o van por separado y hacen constar cuál es el acuerdo para que el juez lo homologue y conceda estos beneficios, digamos, de tiempo para buscar trabajo o de pago en tractos. Tenemos la llamada de don Mauricio desde Guanacaste. Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes. La consulta mía es, digamos, yo no estoy laborando ahorita en este momento. Entonces, ¿cómo podría hacer para llegar a un acuerdo, digamos, que me hagan una espera o algo así? Sí, correcto. Tengo como 3 años de estar esperando la prueba y el tribunal no me resuelve nada todavía. ¿Qué puedo hacer en ese caso también? Gracias. Gracias. Gracias, don Mauricio. Sí, las soluciones que le dimos anteriormente, ¿verdad? La autorización de pago en tractos o la autorización para buscar trabajo. No es normal que un despacho de pensiones no resuelva las cosas en 3 años, entonces sí le recomiendo al televidente que revise el expediente, que tal vez busque alguna asesoría legal, porque estos procedimientos son mucho más expeditos que los procedimientos que ya conocemos. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de situaciones muy delicadas y la resolución es mucho más corta. Entonces, algo puede andar por ahí en ese expediente que no está caminando bien. En el caso del que decía que no tiene trabajo, ¿cómo justificarlo? Hay que hacer una justificación para que le den un plazo o un tiempo poderlo pagar en tractos. Correcto, así es. Tiene que justificarlo, pero también recordemos que aquí lo que va a prevalecer siempre es el interés de la persona menor de edad. La persona menor de edad va a tener que seguir comiendo, va a tener que seguir entrando a clases, aunque su progenitor esté o no esté trabajando. Entonces, eso es lo que va a prevalecer siempre. Esa autorización que se le puede dar a la persona es por un plazo corto para que busque algún empleo, ¿verdad? O alguna otra solución para estos chicos que van a tener que entrar a clases. Tenemos la llamada de don Gerardo Rojas desde San José. Adelante. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, lo escuchamos. Mire, una consultita ahí a la licenciada. Sobre este salario escolar, que dicen llamarse salario escolar, otros bono escolar, bueno, sea como se llame. Hay mucha desigualdad, como lo decía la licenciada. Los empleados privados no les pagan salario escolar. Ahora decía un señor pensionado que no recibe salario escolar, pues tiene que dar salario escolar porque tiene hijos menores en la escuela. Los empleados públicos reciben salario escolar, pero es un salario. Yo escuché ahí que es un ahorro. Yo tengo entendido que eso no es ningún ahorro. Si fuera un ahorro, entonces ¿por qué cada trabajador se quita el ahorro y ya está? Punto. ¿Me entiende? Entonces uno no entiende qué es realmente el salario escolar. Esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Qué es realmente el salario escolar? Que la licenciada me lo conteste. Muchísimas gracias, don Gerardo. Ese es el fondo del asunto, ¿verdad? Una pregunta excelente porque hay mucha desinformación sobre este tema. El salario escolar es un pago diferido de un aumento que ya la persona trabajadora recibió, solo que en el 95, cuando se creó, no había liquidez en el gobierno para hacer un único pago. Entonces se definió hacerlo en el mes de enero. Esto es importante entender porque eso quiere decir que son fondos que esa persona trabajadora ya tiene dentro de su patrimonio. Es salario ordinario que está siendo retenido por su patrono y se le entrega en el mes de enero. Entonces, por eso es que la Sala Constitucional ha dicho que no hay desigualdad acá, porque tanto los empleados públicos como los empleados privados, digamos que no es que tienen un salario adicional en el mes de enero, sino que los empleados públicos lo tienen retenido, ¿verdad? Tienen una retención de ese salario ordinario y se los entregan en enero. Entonces, por eso no hay desigualdad y por eso yo les decía que es más correcto ponerle a esto que tenemos que pagar en enero gastos ordinarios de entrada a clases y no salario escolar para que no haya confusión. Que hay muchos fallos con respecto a eso, al tema del salario escolar en los funcionarios públicos. Sí, muchísimos, y ya la Sala Constitucional lo ha definido. Yo vi ahora que estaban ustedes tratando el tema del salario global. No es un plus, no es un beneficio, entonces no, por eso es que no hay desigualdad. Simplemente es que está retenido el pago ordinario a esta persona trabajadora por ser un funcionario público. Tenemos la llamada de doña Denia desde Guanacaste. Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Si yo como persona que recibo una pensión de parte de mi esposo, pero él prefiere ir a la reforma 6 meses para librarse de la pensión,
¿Eso es posible? Y si yo tengo que seguir firmando el apremio mes a mes mientras él quiera estar en la reforma para olvidarse de la pensión sobre mí, que soy una persona oncológica, enferma y que ocupo mucho ir al hospital. Y él premeditadamente, pues, prefirió ir 6 meses a la cárcel para no darme la pensión porque dice que ya en 6 meses es libre. Quiero que me contesten eso, por favor. Muchísimas gracias. Sí, qué complicado este tema, ¿verdad? Es muy difícil y siento mucho que esté pasando por esa situación. Esto es lo que ocurre, ¿verdad? No hay otra forma de compeler a una persona de pagar su obligación alimentaria que no sea restringiendo su libertad. Sí tiene que seguir, muy importante, señora, todos los meses firmando estas órdenes de apremios. Cada 6 meses, por ejemplo, usted puede generar otra situación. Ahí le pueden ayudar en el juzgado, que es un certificado para que usted pueda cobrar esos montos de otra manera, pero no deje, por favor, de firmar las órdenes de apremio porque si no va perdiendo su derecho cada mes. Bueno, doña Emilia, muchísimas gracias por ampliar detalles de este tema. Ahí están apareciendo los contactos y también las redes sociales donde pueden localizarla. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Karina.